Hola, bendiciones. Y seguimos hablando del ministerio o del servicio del apóstol y el apostolado. Em, es un servicio, un ministerio sumamente importante en la iglesia, en su función, en su unidad, por las funciones que, repito, cumple. Y acá tenemos este texto bíblico, Hechos 3:21, donde plantea a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Aquí está, miren esta frase, han sido desde el tiempo antiguo. Aquí hay una conexión de una prédica hecha en el libro de los Hechos, ¿sí?, conectada con algo dicho desde el tiempo antiguo. Y aquí está el tikkun olam, restauración de las cosas o rectificación de las cosas. Bueno, y ahí está hablando de que acerca de Jesucristo, que es necesario que el cielo reciba. Entonces, voy a decirlo de esta manera, de forma ilustrativa, que se entienda. Él se fue, pero se quedó para restaurar todas las cosas. ¿En la persona de qué? De sus agentes divinos, de sus enviados, de sus ángeles terrenales, ángeles celestiales, y para ser más claro en la connotación, de sus apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y recuerden que él tuvo una inclinación muy especial hacia la población no judía o hacia judíos asimilados, vamos a decirlo de alguna manera, convertidos a la cultura de otra nación o a la cultura de adoración de otra nación. 1 Corintios 1:1, aquí tenemos al rabino Shaul, es decir, al apóstol Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Acá tenemos en Gálatas 1:1, otras de sus cartas enviadas a Galacia, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿sí?, porque todo apóstol se debe a su Mashiach. ¿Quién le envió? Que quede claro eso. Apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Bueno, yo respeto hoy en día esta connotación apostólica, miren, y lo digo ¿por qué? Porque hay apóstoles nombrados por Dios, llamados por Dios, y dicen que hay apóstoles que son nombrados o llamados por denominaciones. En fin, hay hombres que llaman y es la voluntad de Dios, y a veces Dios llama y el hombre no lo acepta. En fin, ¿qué es lo más importante? Que sepamos a quién servimos, que sepamos el propósito de lo que estamos haciendo. No tengo problema con la edad que tenga, con el tiempo que tenga, la denominación que sea. Si usted es apóstol es porque usted tiene los méritos del apostolado. Así de sencillo. Entonces, los 5 ministerios base de los que estamos hablando son extensiones de la naturaleza quíntuple. Vamos a usar este término. Este término está muy de moda. Término quíntuple. Entonces son extensiones de la naturaleza quíntuple de Cristo, o de esas 5 manifestaciones Mashiach: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Jesús nunca planeó que hubiera una comparación competitiva de sus ministros, de sus formas de administración o servicio. Son simplemente 5 expresiones diferentes de un único Mashiach. Todo con el fin de llevar a la gente
hacia Mashiach, hacia Jesucristo. Todo lo demás es competencia humana, es invento humano. Aunque todos los ministros y miembros deben hacer muchas de las mismas cosas, el hecho sigue siendo que Cristo Jesús designó su ministerio único, personal, en 5 funciones, en 5 ministerios, bajo los nombres descriptivos de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, con todas sus derivaciones y extensiones. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran, los que hablan en diversas lenguas. Eso está en Corintios 12, 28 al 31, lo que estoy leyendo. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes por su parte ambicionen o deseen los mejores dones. Bien, aquí entramos en un conocimiento más específico al respecto del griego apóstolos. Es un enviado, un embajador, un delegado, un mensajero especial, aquel que es comisionado por una autoridad mayor, un comandante militar. Los generales eran llamados apóstoles. Lo que pasa es que si usted apenas está conociendo, por ejemplo, el Evangelio de Jesucristo, y ha escuchado la palabra apóstol, para usted solo es un término bíblico. Pero desde el punto de vista cultural general, se sabe que apóstol era, por ejemplo, un comandante, un militar, un soldado enviado. Fíjate, llegamos a tal punto que en el griego apóstol es un cartero. No así en la mentalidad hebrea. Shaliach lleva una connotación sumamente distinta. Es un emisario autorizado a cumplir una shilhut, una misión, en representación del que lo envía. Generalmente, Shaliach está conectado al Melech, al rey. Melech, no dije Malak. A pesar de que tiene su relación, obviamente. El Malak, ángel o mensajero, es a su vez un Shaliach, un emisario enviado a apóstolos, ¿sí? De un Melech, rey. Lleva una comisión real, comisión de reino. Exactamente. Entonces, Jesucristo llamó a sus discípulos en la mañana, escogió 12 de ellos y los nombró apóstoles. Es decir, los envió. Los 12 apóstoles del Cordero, los 12 originales de los que se habla en los evangelios, tenían un destino y propósito que cumplir en la ciudad eterna de Dios. Por eso la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ellos tenían una función especial, llegaron en un tiempo especial, por eso llevan su mérito específico, así como cada uno de los profetas del Tanakh, del Antiguo Testamento, tienen un mérito específico, una función específica, como por ejemplo la función de Elías a través de Yohanan o Juan el Bautista, Hamadbil, Yohanan Hamadbil, Juan el Bautista, solo por citar una forma connotativa del contexto profético escritural. Funciones principales de los apóstoles del primer siglo: llevar el evangelio a áreas no alcanzadas, Romanos 15:20. Plantar iglesias sobre la base de Cristo, ahí está, piedra angular, base para edificar, perfeccionar el cuerpo, Cristo.
y ayudar a las iglesias establecidas a volver a Jesús, a rectificar, a hacer un tikkun olam. Entonces, fundamento escritural. Volver al fundamento escritural. 1 Corintios 3, 10, 11, Gálatas 1, 6, 10, 3, 13, Apocalipsis 2, 15. Designar y entrenar a los líderes iniciales de una iglesia. Establecer: por esta causa te puse en Creta, creo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo, quien luego se hizo un gran pastor y apóstol. Timoteo, te dejé en Creta para que establezcas líderes, para que pongas líderes, para que ordenes líderes en iglesias. O a Tito también está, creo que es el texto que tenemos allá en esa función, a Tito. Resuelven problemas, resuelven dilemas de falsas doctrinas, resuelven situaciones en las que los cuales están envueltas en pecado. 1 Corintios 1:1, Corintios 16:24, Hechos 15. Bien, Hechos 15, ese capítulo da mucho que hablar. Hechos 15. Promover la unidad en el cuerpo de Cristo, la creación de redes de iglesia, por ejemplo, para usar un término más actualizado, ¿sí? Por eso es que Pablo le escribió a iglesias de diferentes localidades, señores. Trabajaba como en un modo de redes de iglesia. Redes de iglesias de casa, por usar un término, iglesia de su casa, o células, como le llaman hoy en día, casas de paz, grupos de alcance, etcétera, etcétera. Efesios 4:1-16, Hechos 11:27-30, Romanos 15:25-27, 1 Corintios 16:1-4, 2 Corintios 8:9. Demostrar e impartir la dimensión sobrenatural del reino de Dios. Ha llegado el reino, y con esa exclamación todo lo que las bondades que el reino trae consigo. Amén. 2 Corintios 12:12, Hechos 4:33, 8:4-20, Hechos 10:44-46, Hechos 19:16, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Veamos, por ejemplo, el círculo expandido de otros apóstoles del Señor, como lo es el caso de algunos, digamos, los más famosos que vamos a... famosos o más populares o conocidos, pues, de alguna manera. Matías, por ejemplo, el discípulo escogido para completar el apostolado vacante que dejó Judas. Bernabé, Judas Iscariote. Bernabé, el apóstol del trabajo en equipo, quien trajo a Pablo ante los 12 y hacia Antioquía. El mismo apóstol Pablo, el apóstol elegido sobrenaturalmente para los gentiles y para la revelación dada a la iglesia. El gran pastor Jacob o Santiago, como lo conocemos por acá en el occidente. Santiago realmente es Jacob, el gran pastor, el pastor de la gran asamblea o el gran pastor de la asamblea. El medio hermano de Jesús, se dice, apóstol que pastoreó la iglesia en Jerusalén, escribió el libro de Jacob o carta de Santiago, como la conocemos coloquialmente. Dice medio hermano, es el hermano de Jesús, hermano completo. Tenemos a Silas. Silas tenía como el nombre de Shiloh, Silas, como de enviado, como de apóstol. Es el profeta establecido primero en tener doble ministerio como profeta y apóstol. Apolos, el apóstol elocuente, apóstol por asociación, el gran Apolos de Alejandría, señores, esa gran escuela de Alejandría. Bueno, con su historia, pero hoy en día con un gran legado. Andrónico, un apóstol digno entre los hermanos. Epafrodito, fiel apóstol de sacrificio, supervisor de la iglesia filipense. Junias, la única mujer apóstol mencionada. Basados en la interpretación de su nombre, se dice que es un apóstol mujer. No lo dudo. Jesucristo trabajó con mujeres que le seguían, le servían, eran discípulas y eran apóstoles. Timoteo, el apóstol entrenado y comisionado por el apóstol.
Se habla de un apóstol sin nombrar. No se sabe si es el mismo para ambos casos o son dos apóstoles sin nombrar. Al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al Evangelio. 2 Corintios 8:18, parte B. Y en 2 Corintios 8:22, parte B. Solo por citar una forma de dividir el versículo. En el hebreo todo eso es un solo texto. Apóstol sin nombrar a nuestro hermano que nos ha demostrado con frecuencia y de muchas maneras que es diligente. Hechos 13:2-4. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado, o para la obra a las que los voy a enviar. Es una forma de también de decir. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, esto es lo que llamamos un presbiterio, un consejo, una asamblea apostólica, los enviaron. Ellos pues enviados, ahí está el apostolado, por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Romanos 16:7. Saludad a Andrónico, a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Ahí está. Se dice que esto lo dice Pablo acerca de ellos. Otros también plantean de que eso lo escribió fue Lucas, haciendo la función de escriba de Pablo. Bueno, gracia y paz. Nos vemos para aprender acerca del servicio del profeta en la próxima conferencia. Dios les bendiga. A estudiar, a aprender, a servirle al Todopoderoso como debe ser cada día, haciendo nuestro mayor y gran esfuerzo. Imposible, porque lo posible siempre lo hacemos, lo imposible lo hacemos en Cristo. Parecernos más a Mashiach, parecernos más a Cristo. Todos nosotros comisionados apostólicamente. Lo apostólico abarca a todos, señores. Luego veremos entonces en el servicio de profeta, el profeta apóstol.